Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar de Daedalus sobre tecnologías semánticas aplicadas al análisis de medios sociales. Soy Antonio Matarranz, director comercial de Daedalus, y durante los próximos minutos vamos a hablar de cómo las tecnologías semánticas, las tecnologías de procesamiento del lenguaje, etcétera, nos ayudan a sacar todo el partido, a explotar al máximo toda esa riqueza de contenidos que hay actualmente en los medios sociales. Bueno, sabéis que podéis participar si lo deseáis vía chat, y vamos a intentar dejar las preguntas, si os parece, para el final, y podéis solicitar turno de preguntas pues utilizando el botoncito ese de levantar la mano, y en ese momento pues os podré abrir el micrófono. La agenda que vamos a cubrir hoy tiene estos temas. Después de una pequeña introducción, trataremos de presentar una panorámica de las tecnologías semánticas, de cuál es la funcionalidad que ofrecen. Trataremos de hacer esto pues desde un punto de vista general, sin centrarnos demasiado en lo que son nuestros productos como proveedor, con la idea simplemente de que os abra una perspectiva sobre el tipo de aplicaciones, el tipo de escenarios de uso que estas tecnologías habilitan. Veremos sobre todo algunos casos interesantes, modernos de uso, temas de análisis del ciclo de vida del cliente, reputación corporativa, etcétera, que van apareciendo últimamente y en los que estamos metidos. Y finalmente, pues brevemente al final os explicaremos un poco cuál es nuestra oferta como proveedor de estas tecnologías. Y al final, pues como os decía, espero que podamos tener tiempo para un breve turno de preguntas. Bueno, lo más importante, si acaso por empezar, es que si estamos todos aquí es por una razón, es que nos hemos dado cuenta de que actualmente el explotar la información en medios sociales no es una opción. Yo creo que ya todo el mercado se está dando cuenta, desde las grandes empresas hasta las más pequeñas, que es necesario explotar, escuchar qué es lo que dicen nuestros clientes, nuestros competidores, en fin, sobre nuestros productos, nuestros mercados, etcétera, pues a la búsqueda de oportunidades de negocio o, por supuesto, para detectar posibles amenazas competitivas y de todo tipo. Y como digo, lo importante es que ya prácticamente todo el mundo se está dando cuenta, no solamente nosotros, que por lo que veo entre los asistentes pues hay gente metida en proyectos serios de análisis de medios sociales o de proporcionar herramientas para análisis de medios sociales, sino que todo el mundo está en ese intento de mejorar la relación señal-ruido de medios sociales, y sobre todo convertir toda esa conversación, todo ese ruido en información útil para la toma de decisiones. ¿Por qué nos planteamos aplicar nuevas tecnologías al análisis de medios sociales? Porque es un problema muy difícil. No se trata de analizar pequeñas cantidades de información que varían lentamente, sino que, como todos somos perfectamente conscientes, la información en medios sociales es sencillamente abrumadora, es inabarcable. Estamos hablando de problemas de cantidad, de volumen, en cuanto a pues, cantidad de blogs, redes sociales, microblogging, etcétera, 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 generando contenidos continuamente, diversidad de formatos, por supuesto, incluso diversidad de medios. Cada vez más los medios sociales son más que texto, y estamos hablando de imagen, de vídeo, etcétera. Por supuesto, en muchos idiomas. Ya no basta con escuchar lo que se dice en nuestro idioma, en español, lo que sea, sino que hay que prestar atención a contenidos sociales en multitud de lenguas diferentes, y sobre todo, pues también el problema añadido de que en estos medios sociales se suele utilizar un lenguaje no estándar. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Twitter, lleno de abreviaturas, errores, etcétera, ¿no? Que no hacen sino dificultar el problema del tratamiento. Y sobre todo, enormes volúmenes de información que cambian y se mueven en tiempo real. Esto también es un condicionante que puede afectar o que puede influir en el tipo de soluciones que demos al análisis de medios sociales. Al final, pues con todo esto que está tan de moda del Big Data y demás,
Está claro que a los medios sociales se les puede aplicar las famosas 3 Vs del Big Data en cuanto a que es un problema de volumen, de variedad y de velocidad. Tradicionalmente, el análisis de medios sociales ha estado basado pues en métodos más o menos automáticos para integrar o realizar la ingesta de esos contenidos sociales y medios más o menos manuales de realizar el análisis. Es decir, en todo aquello que iba más allá de contar y en el que se trataba de entrar al contenido y al significado de lo que se dice en medios sociales, pues era más o menos necesario aplicar mano de obra o operadores humanos, más o menos entrenados, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente es por decirlo así, la tecnología de referencia con la que nos comparamos, pero no es ni mucho menos una opción perfecta, en el sentido de que, pues bueno, el análisis humano adolece de problemas en cuanto a falta de precisión. El análisis humano no es totalmente preciso. De hecho, si das a 2 analistas humanos un mismo contenido social, pues pueden identificar significados, opiniones, etcétera, diferentes en ese mismo contenido. Y luego, por supuesto, es difícil conseguir un compromiso en cuanto a volúmenes, tiempo de respuesta y costes. En general, si queremos procesar mucha información en tiempo real, con operadores humanos necesitamos muchos operadores humanos y eso pues multiplica nuestros costes o puede dar lugar a retardos o a inconsistencias en el análisis. Por lo tanto, pues desde hace mucho tiempo se está planteando la aplicación de tecnologías de procesamiento del lenguaje, semántica, etcétera, para el análisis de medios sociales. Voy a utilizar el término tecnologías semánticas pues bueno, con un sentido un poco laxo. Me voy a referir, pues, desde lo que se refiere a tecnologías de procesamiento del lenguaje, machine learning, etcétera. Pero básicamente vamos a considerar que las tecnologías de procesamiento semántico que van a permitir automatizar el tratamiento de medios sociales, básicamente son capaces de extraer elementos de significado, elementos de información de todo tipo de medios sociales. Yo hablo ahí de documentos multimedia, me referiré a documentos, pero en realidad me estoy refiriendo pues a tweets, posts, conversaciones en redes, etcétera, etcétera, ¿no? Todo tipo de contenidos sociales. Y esas tecnologías, esos sistemas me van a permitir extraer elementos de información como personas, temas, hechos, opiniones, conceptos, etcétera, de esos contenidos sociales. Por supuesto que no estoy hablando necesariamente de unas tecnologías pensadas para sustituir 100% al procesamiento humano. Depende completamente del tipo de aplicación, por supuesto, y en general vamos a hablar de que estas tecnologías complementan el procesamiento humano, el procesamiento manual. Dependiendo del escenario, por supuesto, habrá más posibilidad de usar unas tecnologías u otras. Como decía, estas tecnologías pues tienen diferentes orígenes, estamos hablando de diferentes enfoques, procesamiento del lenguaje, análisis morfosintáctico, ontologías, clasificación, machine learning, extracción de entidades con nombre, en fin, hay una panoplia muy amplia de tecnologías que se han ido desarrollando durante los últimos años, incluso los últimos lustros, por supuesto, con diferentes grados de madurez, con diferentes grados de aplicación. Algunas pues son bastante conocidas, otras son mucho más especulativas, innovadoras, etcétera. Sí que nos hemos dado cuenta como proveedor, lo importante es, dado el ámbito de aplicación, saber cómo combinar, cómo seleccionar y cómo combinar, mejor dicho, las tecnologías más adecuadas en cada momento. No es lo mismo estar haciendo una monitorización de medios sociales para una aplicación de seguridad y defensa que estar haciendo un sondeo de opinión sobre una cierta marca. Los requisitos son totalmente diferentes y el tipo de tecnología más adecuada pues depende de un escenario u otro.
Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre cómo funcionan estas tecnologías. Voy a enseñar un par de ejemplos simplemente para que veáis en acción algunas de las capacidades que tienen este tipo de tecnologías. Me voy a ir a este navegador. Bueno, vamos a mostrar brevemente lo que sería una tecnología de etiquetado, básicamente, de extracción de nombres, de empresas, personas, etcétera, a partir de texto. Vamos a cortar una noticia del país de hoy. Bien. Bueno, vamos a ver simplemente qué tipo de cosas a un nivel básico se pueden extraer de contenido social o en general contenido textual. Fijaos, por ejemplo, que a la vista de un contenido textual yo puedo, por ejemplo, detectar entidades, nombres propios, personas, organizaciones. Puedo detectar conceptos. En este caso estamos hablando de nombres comunes, presidente del gobierno, partido político, comunidad autónoma, ¿vale? Puedo hablar, por ejemplo, de una clasificación temática, saber de qué habla este texto. En este caso nos está diciendo que es un texto de política, partidos. Bien, yo puedo enlazar, por supuesto, la información, las entidades que detecto aquí con algún tipo de recurso informativo externo que me dé información sobre esos recursos. Como veis, por ejemplo, pues puedo referenciar el nombre de Mariano Rajoy con una ontología que me lo enlace a recursos informativos externos, me diga qué tipo de información refleja esa entidad. Esto es simplemente para que veáis una funcionalidad básica de extracción de topics en un texto. Volviendo a la presentación, podemos ver una panorámica un poco más amplia en cuanto al tipo de cosas que se pueden extraer. Como decía, estamos hablando de identificar personas, identificar organizaciones, entidades, ubicaciones, conceptos incluso compuestos, como puede ser el concepto prima de riesgo o presidente del gobierno, índice bursátil, situación económica. Es decir, no estamos hablando de detectar términos aislados, sino de detectar conceptos compuestos de varios términos, referencias temporales, cantidades económicas. Incluso podemos detectar la polaridad, la opinión, saber si lo que se dice en esa frase es una opinión positiva, negativa o neutra. Por entrar un poco en algunos de los detalles de qué tipo de funcionalidad nos ofrecen este tipo de herramientas, pues como os decía, por un lado, en la identificación de personas con nombre, pues es posible hacer una detección eh, muy fina, tratando de desambiguar. Por ejemplo, sabemos si cuando aparece la palabra Madrid se refiere a la ciudad de Madrid o al equipo del Real Madrid o a una persona que se apellida Madrid. O podemos, por ejemplo, identificar menciones borrosas de una persona o un nombre, saber que Telefónica en realidad se está refiriendo al nombre de Telefónica. Podemos identificar conceptos compuestos, podemos, como os decía, extraer fechas, direcciones físicas, direcciones de internet, números de teléfono, matrículas, todo tipo de elementos informativos. Otro aspecto importante es saber cuándo varios contenidos son relacionados, bien porque hablan del mismo tema o porque tienen una cierta similitud, ¿no? Para esto podemos aplicar técnicas de clasificación temática, podemos aplicar una cierta taxonomía con unas categorías predefinidas y saber cuándo un tweet, cuándo un blog habla de un cierto tema u otro. O podemos, por ejemplo, identificar cuando
dos artículos en diferentes blogs están hablando del mismo tema, ¿no? Aunque tengan contenidos ligeramente diferentes, ¿no? Esto sería lo que sería una funcionalidad de clustering. Y también, por ejemplo, otra funcionalidad muy típica en análisis semántico de medios sociales sería todo lo relacionado con el sentimiento, el análisis de sentimiento, que en general pues se basa en la idea de polaridad, es decir, saber si los términos que aparecen en ese tweet, en ese blog, pues expresan algo positivo, negativo o neutro. Y sobre el tema del análisis de sentimiento es posible realizar muchas sofisticaciones. Podemos hablar de un sentimiento básico global a nivel de documento, lo que pasa que incluso en un tweet puede haber referencias a diferentes entidades, algunas positivas, algunas negativas, y realmente unas opiniones, unas polaridades contrarrestan o son de signo contrario a las otras, o a nivel de frase. Y lo más elaborado es identificar la polaridad asociada a una cierta entidad o a un cierto atributo o a una cierta característica mencionada dentro del documento. Por ejemplo, podemos decir el Samsung es más potente y el iPhone es demasiado caro. Bueno, en este tweet o en este comentario, pues está claro que hay una opinión, una polaridad positiva asociada a Samsung, pero otra negativa, en principio, asociada a esta otra entidad que es el iPhone. O, por ejemplo, las habitaciones del hotel son cómodas, pero el paisaje es horrible. Bueno, pues en este caso estamos hablando de un hotel con un atributo que es las habitaciones, otro atributo que es el paisaje del hotel, y en un caso pues se expresa una polaridad positiva y en otro caso se expresa una polaridad negativa. Como os digo, el análisis de sentimientos también es parte de lo que habitualmente se ofrece como funcionalidad de este tipo de herramientas, tecnologías semánticas. Algo un poco más elaborado, más sofisticado, es lo que se conoce como extracción de relaciones. Aquí la idea es extraer o detectar relaciones genéricas que ligan pues las diferentes entidades o conceptos que aparecen en el documento. Por ejemplo, en algún caso, algún cliente nos ha pedido pues analizar información en medios sociales, en noticias, etcétera, pues a la búsqueda de relaciones entre pues qué empresa participa en qué otra empresa o qué persona participa o es directiva, mejor dicho, de otra cierta empresa, ¿no? Este es un tipo de relaciones muy habitual. En algún otro caso, un ejemplo que veremos posteriormente, pues se trataba de saber qué empresas entraban a financiar otras empresas, ¿no? Ahí lo que se llama eventos de financiación que tenéis. Luego lo veremos en más detalle. Bueno, este es un recorrido muy rápido sobre algunas de las funcionalidades básicas de este tipo de tecnologías. ¿Qué ventajas podemos ofrecer de estas tecnologías? Pues bueno, una de ellas es la rapidez, obviamente. Hay muchas aplicaciones en las que pues no basta con hacer un seguimiento con una cierta latencia o presentar un informe diario o semanal sobre una cierta presencia de marca o lo que sea en medios sociales, sino que pues necesitamos detectar en tiempo real cualquier tipo de posibilidad de crisis, amenaza, emergencia, etcétera. Bueno, pues realmente las tecnologías nos permiten procesar de una manera más inmediata esa información. También, por supuesto, los volúmenes, la escalabilidad. Estamos hablando de tecnologías que se pueden desplegar en sistemas multiproceso y, por lo tanto, pues ser capaces de responder a las demandas de altísimos volúmenes de contenido en medios sociales. También beneficios de la homogeneidad, de la estandarización en el proceso.
igual que es difícil que dos personas detecten la misma opinión o la misma información en un tweet o en un post, lo normal es que un algoritmo aplicado sistemáticamente pues detecte sea consistente en las valoraciones que haga. También, por supuesto, beneficios de disponibilidad, o incluso pues una gran precisión, que sobre todo mejora cuando somos capaces de incorporar información del dominio, recursos lingüísticos, ontologías, vocabularios, etcétera, relacionados con el dominio de aplicación. Estamos hablando de que en ese tipo de circunstancias, cuando realmente podemos incorporar información de dominio a las herramientas semánticas, obtenemos unos parámetros de precisión que no están muy por detrás de lo que consiguen analistas humanos. Entonces, todo esto se trataba de introducir el alcance de estas tecnologías para hablaros de algunas de las aplicaciones que nosotros estamos viendo y que estas tecnologías habilitan. La primera que aparece ahí es, digamos, el entorno más habitual, no vamos a entrar en él. Simplemente hablamos de seguimiento de la presencia en medios sociales, de las menciones, de las apariciones de una cierta empresa, marca, producto, etcétera, ¿no? Para hacer un análisis de opinión o un análisis competitivo, hablar mejor de mí que de mis competidores, etcétera. Vamos a ver, por el contrario, algunas de estas otras que aparecen ahí con un poquito más de detalle, que probablemente sean un poco más novedosas. Vamos a hablar, en primer lugar, de detección de lo que sería el viaje del comprador, o en qué momento de un funnel de compra, uso, etcétera, de un producto está un determinado usuario, y detección de lo que se llaman señales de compra. Hablaremos también de posibilidades de hacer una publicidad enfocada, mucho más adaptada a los usuarios, y también analizaremos temas de reputación corporativa. Vamos al primer caso. Viaje del comprador, viaje del cliente, señales de compra. Como decía, en este contexto lo que se trata es, dado un mensaje, una conversación social, identificar si esa persona está hablando de nuestra empresa o de nuestro tipo de productos o de productos de la competencia, etcétera, e identificar su posición en un posible funnel de compra, uso del producto. Esta sería una visión gráfica de lo que sería ese funnel, que empieza con las etapas de precompra y después de la compra pues tiene las consabidas fases de soporte, servicio, fidelidad, recomendación en su caso, etcétera. Nosotros, pues bueno, estamos planteando hacer un análisis, nos han pedido en algún caso hacer un análisis en esta línea que tenéis aquí, con estas fases, desde que el cliente pues realmente no está interesado, no es consciente de que tenga que utilizar un determinado producto, hasta fases previas a la compra de consideración, investigación de alternativas, evaluación de productos, comparación, etcétera, etcétera, decisión, compra, lealtad, uso del producto, o en su caso no uso del producto, fases de recomendación, satisfacción con el producto, a lo que serían pues fases de solicitud de servicio, soporte, etcétera, etcétera, oportunidades de compra adicional, pues renovación de productos, servicios, cross-sell, upsell, etcétera, o a lo que sería por el contrario una expresión de insatisfacción o crítica respecto a nuestra empresa, respecto a los productos, y que pueden derivar, por supuesto, en un posterior abandono,
por otro proveedor. De hecho, nosotros estamos viendo que las fases que más interesan, como era de esperar, a posibles usuarios de la tecnología serían estas fases previas en las que se está tomando cuerpo una decisión de compra, por supuesto, pues para ofertar al cliente, para tratar de influir en su decisión posterior. Naturalmente, etapas, comentarios relacionados con soporte, etcétera, con negocio adicional y, por supuesto, también clarísimo, comentarios críticos que reflejan insatisfacción, etcétera, porque es muy importante detectar clientes insatisfechos y tratar de abordar y de contrarrestar esa situación antes de que se produzca el abandono. Bueno, este es el tipo de cosas que podríamos detectar en conversaciones, tweets, etcétera. Voy a enseñaros un pequeño prototipo que está disponible si queréis probarlo por vuestra parte. Basta con que me mandéis un mensaje. Lo hemos llamado Buying Signals y básicamente, perdonad. Bueno, vale. A ver, en esta pantalla, este pequeño demostrador lo que hace es recopilar tweets, en principio sobre un determinado tema, ¿vale? Una marca, un producto, unos competidores, etcétera, y luego automáticamente analiza esos tweets en función de un conjunto de etapas del funnel o de señales de compra, hemos llamado, que en principio son estas. No es un funnel tan completo como el que os he presentado antes, pero esencialmente es lo que hace, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo, vamos a decirle que busque información sobre un producto, que es el iPhone. También vamos a buscar una serie de nombres del producto genérico, smartphone, móvil, celular, etcétera. Algunos competidores, incluso vamos a pedir que busque en Madrid tweets en español e inglés, ¿vale? Y lo que va a ser consultar y traer esos tweets y analizarlos automáticamente. Bueno, fijaos que lo que hace es, identifica el idioma, incluso en función de datos del perfil de Twitter y otras características del lenguaje y tal, trata de hacer una asignación demográfica, ¿vale? Y luego, los primeros mensajes son parecidos. Trata de identificar si se refieren a mi empresa, que en este caso era iPhone, ¿vale? En este caso, pues identifica que efectivamente se está refiriendo a la propia empresa sobre la que estamos buscando y que es alguien que está vendiendo el producto, ¿vale? Que efectivamente vende un iPhone 4, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos. Para que veáis un poco, los he seleccionado previamente para que veáis la panorámica de cosas que puede detectar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, aquí está detectando que es un mensaje sobre iPhone, es decir, se refiere a nuestra compañía y es alguien que posee el producto. En este otro caso, pues detecta que es sobre la compañía, pero que es alguien que quiere comprar o alguien que habla de comprar el producto. En este caso, hablan del iPhone, es decir, nuestra compañía, pero es un incidente en el sentido de que detecta que se le ha roto la pantalla. Del mismo modo, pues puede detectar comentarios sobre los competidores, en este caso ya habla del HTC One, alguien que posee ese producto, incidente con un producto competidor, o
también en este caso habla del producto genérico porque hablan de smartphones en general y es alguien que posee un smartphone. Es decir, como veis, nos permite detectar no solo etapas en ese funnel, sino si estamos hablando de nuestra empresa, de productos de la competencia o de productos genéricos. Además, por supuesto, somos capaces de detectar, pues hacer un perfilado demográfico básico del usuario, ¿no? que está emitiendo esas opiniones. Y a partir de ahí, pues bueno, con esos datos, una vez estructurados, pues yo puedo hacer todo tipo de análisis, ¿no? Pues detectar posibles amenazas, detectar debilidades en cuanto a la opinión que la gente tiene de mi producto, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, una funcionalidad bastante potente para lo que es analizar ese tipo de señales de compra dentro de conversaciones sociales. Otra posibilidad es utilizar el análisis de las conversaciones sociales para presentar publicidad enfocada. Obviamente uno de los problemas que tiene la publicidad digital es que es totalmente irrelevante porque no se ajusta ni al contexto, ni al comportamiento, ni a la intención de los posibles compradores, aunque últimamente pues está habiendo bastantes avances en este campo. ¿Qué podemos hacer y qué hemos hecho para algún cliente en este campo? Bueno, pues la idea era, imaginaos, ser capaces de analizar y extraer elementos de información de una conversación social. Una conversación social que puede estar teniendo lugar pues en una red social, pues tipo Twenty, etcétera, en un foro sobre algún determinado producto o en una aplicación de mensajería instantánea. Todo ese tipo de conversaciones pues se pueden analizar. Para extraer elementos de información, como los que decíamos antes, pues dónde están, quién habla, qué se habla. Incluso somos capaces de extraer el contexto de esa conversación, es decir, si son dos amigos comparando sus teléfonos de móvil o son un grupo de amigos que está planteando un plan para el fin de semana. Ese tipo de cosas, ese contexto, si queréis, ese esqueleto de la conversación, también somos capaces de extraerlo. ¿Por qué? Porque una vez que hemos etiquetado esa conversación con esos elementos de información, pues a través de una tecnología de matching, de un ad server, lo que sea, pues somos capaces de plantear publicidad muy enfocada, muy contextualizada para esa conversación, o para esas opiniones, o para esos contenidos, ¿no? Al final, no estamos haciendo un matching de los anuncios que se base simplemente en una o dos palabras clave, porque al final eso nos lleva a anuncios irrelevantes, a anuncios de cruceros en una conversación sobre un naufragio o una patera, sino en algo mucho más contextualizado y mucho más enfocado, y algo, por ejemplo, que tiene que ver pues con la intención que están expresando esas personas, con lo cual pues es un anuncio mucho más relevante y mucho más eficaz en términos de click-through, etcétera, etcétera, etcétera. Más aplicaciones. Pues otra aplicación que estamos viendo con cierta frecuencia es el campo de la reputación corporativa. Aquí ya no solamente se trata de pues detectar la polaridad de unas opiniones, sino que estamos intentando hacer un análisis de reputación corporativa pues según los modelos que se emplean habitualmente. Ahí tenéis un par de ejemplos. Nosotros, obviamente, nuestras experiencias no han estado basadas específicamente en estos modelos en particular, pero obviamente son una referencia. Básicamente estos modelos se basan en que la reputación corporativa se compone de una serie de dimensiones, pues no lo sé, resultados económicos financieros, calidad de la oferta comercial, responsabilidad social, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de esas dimensiones, pues hay una serie de variables ya más concretas, de métricas más específicas, que son las que influyen en la reputación. Entonces, el análisis de medios sociales enfocado en la reputación corporativa se basa en
detectar esas conversaciones, saber de qué variable o variables están hablando, pues si es un comentario que habla de la calidad de los productos o de los resultados económico-financieros de la empresa o de varios de esas variables a la vez y, por supuesto, asignarles una polaridad, saber si ese comentario incide positivamente o incide negativamente en esa variable. Hemos hecho alguna experiencia con clientes. Aquí tenéis unos pantallazos de un pequeño demostrador en el que para las empresas del IBEX pues se construyó un analizador de reputación basado en estos ejes, pues estrategia, liderazgo, innovación, flexibilidad, integridad, oferta, etcétera, etcétera, etcétera. Y analizando sitios de noticias, blogs, Twitter, etcétera, pues llegábamos a construir este tipo de scorecards para diferentes empresas. Aquí tenéis un supuesto scorecard para Grupo Telefónica construido a partir de información en medios sociales, pues durante un cierto periodo temporal, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos tanto una representación de el volumen de comentarios relacionado con cada dimensión, como la polaridad agregada de esos comentarios con relación a las diferentes dimensiones. Y, por supuesto, el impacto en la reputación global. Y lo bueno es que realmente podemos entrar al análisis de qué es lo que se dice en cada una de estas dimensiones, cada una de estas variables. Por ejemplo, yo puedo hacer drill down hacia la dimensión de situación financiera, que recoge un par de variables, resultados financieros, potencial de crecimiento futuro, con diferentes comentarios y diferentes polaridades en cada una, y puedo ir al comentario específico, a los comentarios específicos que en cada caso me han provocado esa puntuación. Ese impacto sobre la reputación. Pues aquí veis, por ejemplo, pues una noticia negativa que afecta a Telefónica, pero que también afecta a otros operadores. Y realmente veis, por ejemplo, que realmente no aparece el nombre Telefónica, sino que simplemente aparecen unas marcas relacionadas con la propia empresa. Y ya el sistema lo asocia como algo que tiene impacto sobre la reputación de Telefónica. O, por ejemplo, puedo ir a otra variable, pues como es la oferta de productos y servicios, ver el agregado de comentarios sobre las variables que componen esa dimensión y puedo ir al detalle de calidad de productos y servicios, ver en este caso tweets, ¿no?, que han contribuido a esa valoración negativa de calidad de productos y servicios. En este caso, pues bueno, está hablando nuevamente de diferentes operadores, está utilizando un lenguaje coloquial como es el propio de Twitter, pero bueno, digamos que ha sido capaz de identificar la opinión vertida en ese comentario. Más aplicaciones, más ejemplos de aplicación. Bueno, antes me refería a lo que es la extracción de relaciones genéricas, ¿no? No solamente extraer entidades, conceptos, etcétera, sino ver qué relaciones ligan a esas entidades dentro de un contenido social. Entonces, os quería apuntaros a un servicio online, que por cierto es gratuito, podéis registraros gratuitamente, que hemos hecho dentro de un proyecto europeo. Este es un servicio de información, se llama Who Got Funded, y que básicamente explora y analiza medios sociales a la búsqueda de eventos de financiación. Un evento de financiación no es nada más que un inversor, un venture capital, una sociedad de capital riesgo, lo que sea, que invierte una cierta cantidad de dinero en una empresa, startup, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues información asociada. El sistema es capaz automáticamente no solamente de detectar pues esos nombres de empresas, sino de inferir qué empresa está invirtiendo en qué otra startup, qué cantidad de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y ser capaz de estructurar todo ese batiburrillo de información en sitios de noticias, blogs, etcétera, en este tipo de información estructurada, ¿vale? Pues este fondo ha invertido esta cantidad de dinero en esta otra empresa.
Como veis, es un caso específico de extracción de relaciones genéricas. Y algún otro ejemplo también de aplicación de estas tecnologías que podéis ver es en este caso es un servicio que hemos abierto al público nosotros, es un producto nuestro que se llama Sentimentalytics y que es un producto gratuito, podéis registraros gratis aquí y que es un plugin para análisis de medios sociales. Os voy a enseñar. Simplemente vais a la página sentimentalytics.com y registrándoos pues os permite descargaros este plugin para el browser y cuando está instalado el plugin, una vez que estáis navegando por Facebook, por Twitter, por Google+, por Hootsuite, por TweetDeck, en fin, por un conjunto muy amplio de herramientas sociales y medios sociales, haciendo clic sobre el plugin, es capaz de escanear en tiempo real y de etiquetar en tiempo real, pues con entidades, temas, etcétera, lo que aparece en esos timelines. Bueno, por ejemplo, este es mi TweetDeck, ¿vale? Conocéis, supongo, esta herramienta de monitorización de medios sociales, pero como os digo, podía ser Twitter o podía ser Hootsuite. Y básicamente con Sentimentalytics, haciendo clic ahí, lo que conseguimos es que vaya escaneando y analizando en tiempo real esos timelines, pues identificando idioma, identificando la polaridad del comentario, identificando entidades, identificando temas también, ¿no? Por ejemplo, Science and Technology, etcétera. Al final, esto lo que me evita es el tener que leerme toda esta cantidad de tweets. Si yo soy un community manager que está gestionando varias cuentas y demás, pues puedo tener 20 de estas columnas abiertas, moviéndose en tiempo real. Es mucho más fácil, pues por ejemplo, pues a través de este cuadro de mando o simplemente visualmente, ¿no? Puedo centrarme en lo más interesante. Bueno, tarda un poquito en responder, pero bueno. Pero yo puedo ir básicamente a... pues no, todavía está escaneando. Bueno, pues no lo sé, si yo soy alguien interesado en procesamiento del lenguaje natural, pues puedo ir a los tweets que hablan de procesamiento del lenguaje natural. O puedo ir, por ejemplo, a los tweets relacionados con una cierta categoría. Al final esto lo que me permite, como os digo, es no tener que escanear, perdón. Bueno, tarda un poco en responder, pero es simplemente porque está escaneando el resto de los tweets. Como os decía, al final, yo a través del cuadro de mando de Sentimentalytics lo que puedo es, bien filtrando por entidad, bien filtrando por tema, bien filtrando por intensidad de la polaridad, puedo ir a aquellos tweets que merecen un tratamiento más individualizado. Más escenarios de aplicación que no vamos a poder cubrir, pero que de los que hemos tenido experiencias. Pues bueno, pues desde lo que es análisis de mercado, detección de necesidades de los clientes, detección de características del producto que son valoradas, que no son valoradas, análisis frente a la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. En administraciones públicas estamos haciendo algo llamado sensor ciudadano, que consiste en monitorizar en medios sociales, pues, opiniones de ciudadanos, usos
que hacen de los servicios, de la administración, situaciones de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, partidos políticos pueden monitorizar la voz del votante o la voz del electorado en medios sociales. En empresas que gestionan redes sociales o comunidades online, pues podemos utilizar el análisis de ese contenido generado por los usuarios pues para detectar tendencias, para identificar contenido más valioso que valga la pena potenciar, difundir, etcétera, o por el contrario, analizar esas conversaciones a la búsqueda de opiniones ofensivas, contenido inapropiado, lenguaje malsonante, etcétera, 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 con vistas a la moderación del foro, la protección de la imagen, etcétera, etcétera, etcétera. También en aplicaciones de crowdsourcing podemos analizar aportaciones, ideas, etcétera, hechas por participantes, empleados, o en servicios de urgencias, protección civil, servicios de emergencias, etcétera, etcétera, pues podemos hacer una detección temprana de situaciones de emergencia, accidentes, catástrofes, etcétera, pues del mismo modo que detectábamos señales de compra, pues podemos detectar situaciones de comentarios relacionados con situaciones de emergencia, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, hemos tenido experiencias en el campo de seguridad y defensa, pues relacionadas con la detección de actividades sospechosas, presuntamente delictivas, gente que comenta en medios sociales, en fin, cosas que deberían ser objeto de seguimiento por parte de los cuerpos de seguridad. Y luego, pues también incluso posibles aplicaciones de estas tecnologías que se están explorando es pues en bolsa, mercados financieros, etcétera, lo que sería tratar de predecir la valoración de acciones, de activos financieros, en función del ruido, el comentario social alrededor de ellos. Bueno, espero haberos dado alguna panorámica amplia del tipo de aplicaciones que se abren con este tipo de tecnologías. Quería comentaros ahora brevemente para terminar lo que ofrecemos en este campo. Nosotros somos una empresa española muy ligada al campo de procesamiento del lenguaje, inteligencia de negocio, semántica, y hemos desarrollado un conjunto muy amplio de herramientas que comercializamos en forma de APIs abiertas para integrar con los sistemas o los procesos de negocio del cliente. Proporcionamos estas herramientas tanto en modo on-premises, es decir, instaladas en casa del cliente, en sus servidores, como en modo servicio, en forma de servicios web estándar tipo REST, desplegados en la nube y accesibles pues desde cualquier punto de Internet, ¿no? Y nuestro último producto, y que estamos en el proceso de el inicio de su lanzamiento, básicamente consiste en un conjunto de APIs semánticas muy enfocadas a la aplicación. Como proveedor llevamos ya pues más de varios años realmente experimentando en el mercado con nuestros clientes cuál es el mejor tipo de tecnología o modo de ofrecer esta tecnología para que los clientes consigan la máxima productividad. Hemos comprobado que ofrecer bloques constructivos básicos, tecnología pues de clustering, clasificación, análisis morfosintáctico, etcétera, etcétera, vamos a llamarlo de bajo nivel, no es suficiente para muchos clientes, porque exigen un esfuerzo y hay una cierta dificultad en conseguir resultados a través de esas tecnologías. Entonces lo que hemos hecho ha sido empaquetar estas tecnologías con
en una serie de configuraciones, una serie de recursos lingüísticos específicos de la aplicación. Es decir, no son, vamos a decir, no son APIs lingüísticas de bajo nivel, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido combinar estas APIs que nosotros llamamos core, ¿vale? Que ofrecen una funcionalidad básica, lingüística, semántica, etcétera. Las hemos parametrizado, combinado, hemos creado pipelines de procesos específicos de cada aplicación y vamos a ofrecerlas empaquetadas, ¿vale? Para diferentes escenarios de aplicación. De hecho, el primer escenario de aplicación va a ser orientado a análisis de medios sociales y análisis de medios tradicionales. Aquí trataremos de dar un conjunto de servicios para que todos aquellos que estáis intentando desarrollar soluciones para análisis de medios sociales podéis de una manera muy rápida e inmediata incorporarla a vuestras herramientas, a vuestros procesos, pero en una segunda fase pues entrarán una serie de servicios, de APIs, muy relacionadas con otros negocios, otras panorámicas de clientes que hemos con los que tenemos bastante contacto y bastante experiencia, como puede ser, por ejemplo, el campo de los medios de comunicación, editoriales, noticias, etcétera, lo que llamamos el campo de publicación semántica y otros más que puedan venir en el futuro. Actualmente, como os digo, estamos iniciando el lanzamiento. Os invito a que os apuntéis en textalitis.com para recibir información sobre el lanzamiento de este producto y, como os digo, el primer servicio que ofreceremos será algo muy enfocado al campo de análisis de medios sociales y tradicionales. Simplemente por terminar, hablaros, pues, como empresa llevamos muchos años en este campo, hemos trabajado en temas de análisis de medios sociales, análisis de medios tradicionales, generación de contenidos, aplicaciones para seguridad y defensa, para algunas de las mayores empresas de España, y la tecnología del que disponemos pues está más que probada, es totalmente estable y podéis verla en funcionamiento en diferentes clientes. Y simplemente por terminar, ¿qué es lo que podemos ofreceros si estáis interesados en desarrollar soluciones de análisis de medios sociales o de cualquier otra índole utilizando tecnologías semánticas? Pues podemos ofreceros funcionalidad, es decir, no solamente tenemos funcionalidad para extracción de entidades, análisis de sentimiento, sino pues funcionalidad para identificar el viaje del comprador, analizar reputación corporativa, etcétera, etcétera, etcétera. Productividad de nuestras soluciones, como os decía, nuestra idea es proporcionar APIs de alto nivel específicas de la aplicación que podáis usar en modo plug and play sin darle demasiadas vueltas o sin tener que aprender temas de análisis morfosintáctico o extracción de entidades con nombre o algunas otras tecnologías más básicas. Flexibilidad en cuanto a la oferta, es decir, si queréis instalar en vuestra casa, en vuestros servidores, está bien. Si queréis acceder en modo API, pues tenéis toda la funcionalidad y toda la facilidad de uso con pago por uso que da este tipo de soluciones. Una opción sin riesgos, en el sentido de que son tecnologías totalmente probadas y sobre todo que podéis vosotros mismos pilotar y probar de una manera sencilla, utilizando los servicios desplegados en la nube y, por supuesto, en un tipo de colaboración de pago por uso, sin barreras de entrada ni barreras de salida. Y luego aspectos muy importantes como pueden ser la cercanía. Somos una empresa local. En el campo del procesamiento del lenguaje y la semántica es
es clave, por supuesto, disponer de recursos y conocimientos relacionados con los idiomas específicos que queréis trabajar. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando castellano y otras lenguas cooficiales del Estado, por supuesto, además de inglés, francés, etcétera, con lo cual, pues bueno, estamos bastante confiados de que nuestra oferta en ese campo y sobre esos idiomas es bastante madura. Y luego, experiencia y una trayectoria, ¿no?, que avalada por nuestros clientes y de ya unos cuantos años dedicados sobre todo específicamente al temas de la inteligencia de negocio, la gestión de contenidos, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues bueno, si os ha interesado lo que habéis escuchado en esta presentación, encantado de seguir colaborando con vosotros, de seguir hablando con vosotros. Ahí tenéis mi contacto y para cualquier cosa no dudéis en llamarme. Y bueno, supongo que tenemos unos minutos para alguna pregunta, con lo cual, pues, si alguno queréis formular alguna pregunta, utilizar el símbolo ese de la manita que hay ahí en el apartado de asistentes. Muy bien. Bueno, pues nada, ha sido unos minutos más largos de lo previsto. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Os reitero mi información de contacto, la tenéis ahí para cualquier cosa que se os ocurra. Colgaremos la presentación y la grabación del webinar en nuestro sitio web y os enviaré un mensaje con el enlace. Y nada más. Muchas gracias a todos y hasta la próxima ocasión.